Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria
Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, la Biblia. Y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el libro de los Hechos, capítulo 14 y versículo 1, donde nos dice la palabra de Dios. Aconteció en Iconio que entraron junto en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Dice la primera parte de este versículo 1 que aconteció en Iconio que entraron junto en la sinagoga de los judíos. Expulsado de Antioquía, siguen ruta suroeste, como se dijo al final del capítulo anterior, llegando a Iconio, que era un centro militar y administrativo de los romanos. Pablo y Bernabé, siguiendo la misma táctica que en anteriores ocasiones, concurrieron a la sinagoga. Con toda seguridad se le pidió que hablasen, como había ocurrido en Antioquía. Lucas no recoge el mensaje en esta ocasión, que sin duda sería muy similar al pronunciado en aquella otra ciudad. Dice la segunda parte de este versículo, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. El mensaje tuvo que haber estado acompañado de la obra poderosa del Espíritu Santo. El resultado fue la conversión, como dice, de mucha gente. La iglesia naciente no estaba formada solo por judíos, sino también por gentiles, y, probablemente, la respuesta al mensaje del Evangelio fue mayor en Iconio que en Antioquía. En la sinagoga había un buen número de gentiles piadosos que habían sido enseñados en la Escritura y que conocían el mensaje profético, de manera que, al aplicar el cumplimiento de la profecía a Jesús, muchos de ellos creyeron en él. Continúo ahora con el versículo 2, donde nos dice la palabra de Dios. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Dice la primera parte de este versículo, mas los judíos que no creían. Como en el caso de Antioquía, la oposición por parte de los judíos que no creyeron el Evangelio no se hizo esperar, como vimos anteriormente en el capítulo 13 y los versículos 45 al 50. El verbo utilizado aquí por Lucas significa literalmente que desobedecieron, es decir, desobedecer. Es por eso que el mensaje del Evangelio llama a la obediencia, por cuanto demanda la entrega del pecador al Salvador, y es un acto de fe, pero no creer es pues un acto de desobediencia. Así que la táctica empleada fue de excitar, de corromper los ánimos de los gentiles, en otras palabras, de desanimarlos. Por otro lado, también podemos ver que es natural este comportamiento, puesto que si los creyentes manifestaban su fe mediante obras consecuentes con ellas, tal como dice Santiago 2:17. También nos dice la segunda parte de este versículo que excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. La intención era bien clara de los judíos incrédulos. Ellos estaban llenos de ira contra Pablo y también contra Bernabé. Es no solo evitar el ministerio de estos, sino de generar una confrontación contra los nuevos cristianos. Lucas dice que excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. La persecución incluye tanto a la iglesia naciente como a los misioneros enviados en el mensaje del Evangelio. Los recién convertidos a la fe han de soportar la persecución generada por el fanatismo religioso de los judíos incrédulos. Y esto es una prueba bien clara de la oposición que hay al verdadero Evangelio. Continúo ahora con el versículo 3, donde sigue diciendo la palabra de Dios.
Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Los versículos que voy a estar compartiendo, 3 y 4, nos van a estar hablando de el poder de Dios. Y dice la primera parte de este versículo que, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. Es posible que la oposición levantada contra ellos tardase un tiempo en consolidarse para representar luego más tarde un peligro, de manera que por un tiempo largo, bastante, literalmente considerable, predicaron la palabra y lo hicieron con denuedo. Los enemigos del Evangelio se vieron frustrados a no conseguir los objetivos que pretendían conseguir, ya que Pablo y Bernabé, en lugar de huir de la persecución que se levantaba contra ellos, hicieron todo lo contrario. Quedaron en aquel lugar consolidando y alcanzando a muchos para Cristo Jesús. Había, por tanto, una iglesia naciente que era necesario formar en las Escrituras, por tanto había que permanecer en ese lugar a pesar de la oposición que había. Dice la segunda parte de este versículo, confiados en el Señor. El mensaje que proclamaban con denuedo se hacía sobre el Señor. No cabe duda que en el mensaje se anunciaba al Señor y se proclamaba la salvación por la fe en Él. Pero el sentido aquí es que se hacía apoyándose totalmente en el Señor o en plena dependencia de Él. Así que la proposición sobre indica tanto en relación con como en dependencia de Él. El mensaje se sustentaba sobre el Señor y sobre su poder. Eso era antes, pero eso es ahora también. Por tanto, todo mensaje del Señor ha de ser dirigido de Él y Él debe ser el que dirija a las almas a que se rindan a Él. Dice la tercera parte de este versículo, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. El mensaje que predicaban era el mensaje de la gracia para salvación. De este modo se da a entender que la salvación proclamada a los hombres es puro don de Dios, tal como nos dice en Hechos capítulo 15, versículo 11, versículo 20 y versículos 24 al 32. Ese es el Evangelio, conforme a la voluntad de Dios. Por consiguiente, es Dios mismo quien da testimonio de Él, del Evangelio. Los misioneros testificaban con valentía, predicando el Evangelio, y Dios, por su parte, se involucraba en la misión, testificando con su poder en respaldo del Evangelio que ellos predicaban en su nombre. Es por eso que el mensaje que predicaban era el mensaje de la gracia de Él, y no el de la ley y de las obras que los judíos se empeñaban en mantener en contra de la gracia. Pero también, nótese por otro lado cómo están ahí actuando Dios y los misioneros. Por un lado, los misioneros hacen su parte, la parte natural, pero por otro lado Dios hace la suya, que es la sobrenatural. Dice la cuarta parte de este versículo que, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Dios hacía por su medio de ellos señales y prodigios. No es que ellos la hacían como algo propio y de su voluntad, o libre albedrío, sino que era Dios quien les concedía que la hiciesen por su poder. Nótese que Lucas habla de señales y prodigios, todo lo cual tiene que ver con la identificación profética para el Mesías. Así que allí había muchos judíos, por tanto la evidencia del que el Mesías había muerto y resucitado era realmente clara. Y por tanto, sus seguidores obraban en su nombre,
esto es, bajo su autoridad. Las señales y prodigios propios del Mesías eran esas señales y tenían que ver con la condición del apóstol, tal como dice en 2 de Corintios, capítulo 12 y versículo 12. También podemos notar que el Señor capacitaba a los enviados por Él, los misioneros Pablo y Bernabé, para llevar a cabo milagros que no pasaban desapercibidos para los que vivían en Iconio. Es necesario apreciar aquí que es por la mano de los apóstoles que se realizaban estos potentosos milagros y señales. Dios concedía a sus enviados su propio poder para hacer estos prodigios, como era de sanar enfermos y aún de resucitar muertos, tal y como vemos en Hechos capítulo 5 versículo 12, capítulo 6 versículo 8 y Hebreos capítulo 2 y versículo 4. Así que todos estos milagros, señales mesiánicas, la hicieron los apóstoles en el poder de Dios, conforme a la palabra, de manera que no solo servían para alcanzar al incrédulo, sino que también fortalecían la fe de los creyentes. El apóstol, cuando tiempo después escribía su epístola a los Gálatas, les recuerda que era el Espíritu Santo quien operó aquellos milagros por medio de ellos en aquellos lugares, como así escribió en Gálatas capítulo 3 y versículo 5, donde dice: Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Continúo ahora con el versículo 4, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Notamos que la situación se hizo difícil y la ciudad llegó a estar dividida. Un sector estaba a favor de los apóstoles y otros a favor de los judíos. La continuidad de la presencia de Pablo y Bernabé, las obras poderosas que Dios hacía por medio de ellos y la insistente actuación de los judíos, por otro lado, tratando de desprestigiarlos y negando la verdad del mensaje que ellos predicaban, produjo aquella situación. Es interesante notar que Lucas da tanto a Pablo como a Bernabé el calificativo de apóstoles. Este calificativo lo utilizará en relación con ellos solo 2 veces, en el libro y las 2 en este capítulo 14. No cabe duda que Lucas utiliza el término apóstoles refiriéndose a los 12. Por otra parte, Pablo reclama para sí el título, pero en esta ocasión será el título a Bernabé. Esto ha originado un problema de interpretación, y veamos por qué. El término apóstol significa enviado, por lo que posiblemente en el ámbito de la Iglesia se le daba a todos los que eran enviados a la predicación del Evangelio, destinados a una misión especial concreta. Especialmente, la evangelización, fundación y consolidación de iglesias en donde el Evangelio no había sido predicado, esa forma genérica, se usa también por Pablo en algunas ocasiones en sus escritos, como por ejemplo en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 23 y Filipenses capítulo 2 y versículo 25. Sin embargo, el título se aplicó de forma directa a los 12 y a Pablo. Es muy probable que en esta ocasión el título apóstoles no se ha utilizado en el sentido técnico de la palabra, sino como el de enviados de la iglesia de Antioquía, ya que el pasaje está en relación directa con el capítulo 13. Continúa ahora con el versículo 5, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Pero cuando los judíos y los gobernantes, juntamente con sus gobernadores,
se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Dice la primera parte de este versículo: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes. Probablemente Lucas describe aquí un alboroto en el que la gente fue inducida para que apedrease e injuriase a Pablo y a Bernabé. La idea de apedrear permite considerar que pudieron haber sido acusados de blasfemia en la sinagoga. Bien, y si habían sido acusados, ¿qué delito tenían? Pues parece ser que cuyo delito suponía el apedreamiento de culpables y que pensarían que las autoridades de la ciudad, que habían sido persuadidas, si no compradas, permitirían que fueran apedreados por los judíos y los gentiles que los apoyaban. Pero también es necesario hacer notar que el término gobernantes pudiera referirse tanto a los líderes de la sinagoga como a las autoridades civiles de la ciudad. En esta ocasión, tal vez, comprenda a los dos grupos. Las autoridades de la sinagoga habrían determinado apedrearlos y procuraban que eso se llevara a cabo con la complacencia de las autoridades civiles. En alguna medida, los judíos consiguieron que los gobernantes lo apoyasen en contra de Pablo y también de Bernabé, pero es también sorprendente apreciar cómo los gentiles asumieron como suyo el complot contra la vida de ellos, instigados o tal vez manipulados, mejor dicho, por los judíos. Dice la segunda parte de este versículo: se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. El ataque a Pablo y Bernabé se llevó a cabo con insultos, con injurias, con amenazas y, ¿por qué no?, quizás también con golpes. La situación exigía una rápida acción de ellos para librarse de las amenazas de muerte que se proponían llevar a cabo los judíos. Continúo ahora con el versículo 6, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Habiéndolo sabido, huyeron a Litra y a Derbe, ciudades de Licaonía, y a toda la región circunvencina. Dice la primera parte de este versículo que, habiendo sabido, huyeron a Litra y Derbe, ciudades de Licaonía. El complot contra ellos y los planes que tenían sus enemigos llegaron al conocimiento de Pablo y de Bernabé. Es por eso que los cristianos llegaron al conocimiento de lo que se estaba tramando y les avisaron. La forma verbal utilizada dice dándose cuenta. Indica que quedaron convencidos de lo que estaba ocurriendo, que no era una suposición suya o una habladuría, sino que era un hecho real. Así que la acción es, por tanto, inmediata. Lucas dice enfáticamente que huyeron, pero nótese que no se trata que estaban atemorizados y que por ello escapasen por sus vidas, ni tampoco supone un rechazo a sufrir por la causa de Cristo. Pero ellos tenían un ministerio que cumplir, el cual había sido llamados por el mismo Señor, de llevar el Evangelio a los gentiles en todos los lugares a donde llegasen. Es por eso que lo que exigía, por otra parte, guardar sus vidas, e incluso en la mejor forma posible para llevar a cabo la misión encomendada por el Señor. Por tanto, como se ha dicho antes, Pablo y Bernabé tuvieron que abandonar su trabajo para huir precipitadamente. Ellos llegaron al territorio, como dice la palabra de Dios, de Licaonía, el camino hasta Listra. Pero este camino tenía unas notables dificultades, ya que la carretera o el camino bueno se convertía en malo, es decir, en un sendero para la caballería y también para los camellos, así que tuvieron que pasar por lugares peligrosos.
en el territorio, había vestigios de unas 50 iglesias y monasterios que testifican de la iglesia de los Gálatas que comenzaron a establecerse en los días del apóstol Pablo. Esto es un hecho real, histórico, que ahí está. Por otro lado, los licaonios eran un pueblo supersticioso y también ignorante, ya que hablaban un dialecto propio de las altas montañas de Anatolia, que fue despreciado abiertamente por Cicerón y Aristóteles. En muy pocas ciudades se hablaba y entendía el griego. Las leyendas y mitología indígenas fue absorbida por el helenismo, introducido especialmente por los dioses Zeus y Hermes, para sustituir a las divinidades propias de aquella región. Es por eso que ante la puerta de Listra se presentaron los mensajeros enviados por Jesucristo para predicar el Evangelio. Una vieja leyenda de la mitología había llegado a los habitantes de Listra a consagrar la ciudad a Júpiter, edificando a la entrada de la ciudad un santuario donde un sacerdote ejercía su oficio a su Dios. También podemos hacer notar que, por otro lado, los dos misioneros fueron acogidos en una familia judía, tal vez recomendados por los hermanos en Iconio. Esta familia de Listra estaba formada por dos mujeres piadosas judías y un joven. La abuela se llamaba Loida, la madre de Eunice, y el hijo de ésta se llamaba Timoteo. El marido de Eunice, con toda seguridad, había muerto ya, y posiblemente había sido funcionario de la administración romana. Y el joven Timoteo era un joven de un espíritu delicado, incluso algo tímido, tal vez como nos dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 7. Así que las dos mujeres vivían vidas piadosas, adorando al Dios verdadero y esperando la venida del Mesías, como esperanza de Israel. El joven Timoteo había sido instruido desde niño en las Escrituras por las dos mujeres, como nos dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 y versículo 15. El joven hijo de Eunice, Timoteo, no había sido circuncidado, como era propio de los hijos de los judíos. Esto también hay que tenerlo en cuenta porque más adelante lo estaremos compartiendo. Así que aquel hogar fue el primer punto de reunión para la iglesia que se establecería en Listra, y desde esta ciudad alcanzaría también a Derbe. Dice la segunda parte, y a toda la región circunvecina. La actividad de Pablo y Bernabé no se limitó a las ciudades, sino que trabajaron también en el entorno de ellas, visitando las poblaciones vecinas. Posiblemente en estas visitas de trabajo evangelísticas, Timoteo les acompañó como persona conocedora del país. Fue aquí donde dos hombres, bien distintos de edad, pudieron conocerse y familiarizarse. Pablo predicó el Evangelio a Timoteo y éste recibió a Cristo como resultado del ministerio del apóstol. Ambos tuvieron una relación de comunión cristiana, de manera que Pablo le llama mi hijo en Cristo, tal como nos dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 2. Así que nadie de todo el equipo de hombres que estuvieron con Pablo en distintos momentos de su ministerio y viaje tenía tanta identificación con él como la tenía el joven Timoteo. Continúo ahora con el versículo 7, donde nos dice la palabra de Dios: y allí predicaban el Evangelio. En una breve frase se da a conocer la actividad misionera de quienes habían tenido que huir de Iconio.
se dedicaba a predicar el Evangelio. No se dice en qué lugar lo hacía. Tal vez no fueron a la sinagoga como en otros lugares, predicando ahora, tal vez, en las plazas públicas o en las casas que se le pudieran abrir, como era el caso de la familia de Timoteo. Y voy concluyendo ya con esto. Iconio era una ciudad muy antigua. Cuando Pablo y Bernabé la visitaron, ya tenía la ciudad más de 1500 años allí establecida. Y en el año 133, Roma la anexó al imperio, y más adelante el emperador Claudio estableció allí una colonia de veteranos romanos. Esta ciudad se destacó en la época romana por su industria de tejido de lana. Por otro lado, los judíos que no habían creído posiblemente pensaban que si lograban desanimar a los nuevos creyentes con su propaganda en contra, los apóstoles se iban a desanimar y tendrían que irse de allí. Ellos sabían la importancia que tiene el aprecio y el reconocimiento en una comunidad, y que algunos prefieren morir antes de ser rechazados o criticados por sus ciudadanos, y con esta baza es con la que estaban jugando los judíos religiosos. Es por eso que apuntaron todas sus armas contra los nuevos discípulos y no contra los apóstoles, ya que querían derrumbarlos con los sentimientos negativos del rechazo de una gran población. Y también aquí hay que hacer notar algo, y es lo siguiente. Espiritualmente hay comunidades que están unidas bajo el dominio y la autoridad de Satanás. Entre ellos, en estas ciudades, aparentemente parece haber paz, pero la hay porque todos los ciudadanos hacen la voluntad del príncipe de este mundo, que es Satanás. Es por eso que él los mantiene en condenación, tal y como él está, condenado ya. Cuando este dominio es desafiado por las fuerzas de Dios, se produce el conflicto, se produce el choque de poderes, tal como lo explicó el Señor Jesús diciendo, en Lucas capítulo 11 y versículos 21 y 22, donde dice: Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El otro más fuerte del que está hablando aquí es el mismo Señor Jesucristo. Así que no he de extrañar que aquellos que no habían aceptado el Evangelio y se oponían estuviesen furiosos. Pero también hacemos notar que Pablo y Bernabé tenían fe en la protección de Dios, pero también querían obedecer a Jesucristo, quien dijo: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, como dice Mateo capítulo 10 versículo 23. Así que ellos podrían haberse quedado y exponer sus vidas, pero eso no era el plan de Dios. Muchas veces las persecuciones sirven para que el Evangelio se extienda a otras regiones o a otros lugares, porque ellos huyeron a Litra y Derbe, ciudades de Licaonía, y a toda la región circunvecina, y allí predicaron el Evangelio. Entonces, ¿perdieron la fe los nuevos creyentes porque Pablo y Bernabé huyeron? Por supuesto que no, porque los apóstoles volvieron más adelante a Iconio y construyeron la iglesia, nombrando allí en aquel lugar a un presbiterio para que los pastoreara, como así nos muestra Hechos capítulo 14 versículos 21 al 23. Amigo y amiga oyente, la estrategia de Satanás siempre ha sido la misma y sigue siendo, y es mantener a las personas en la ignorancia en cuanto a la verdad del Evangelio,
Y una persona ignorante es una persona que está sin tener conocimiento de algo. Eso es natural, lo sabemos. Es por eso que por esta razón, cuando llega el Evangelio, que es luz y es salvación para las personas, pues le trae precisamente eso, luz, esperanza, sabiduría. Y empieza a entender que antes realmente estaba en oscuridad, es decir, en ignorancia. Porque es así como el príncipe de este mundo, que es el diablo, Satanás, es como él quiere tener a las personas, en oscuridad. Pero la misma palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo nos rescató de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable, es decir, para que no andemos más en ignorancia. Amigo y amiga oyente, si tú hasta ahora no has recibido a Cristo en tu corazón, yo te invito ahora que tú lo puedas hacer. Y lo puedes hacer haciendo una oración de fe, es decir, creyendo lo que dices de todo corazón. Por eso, yo te animo que ores conmigo y repite esta oración ahí a donde tú estás para recibir a Cristo en tu corazón. Repite y di: Señor Jesús, hasta ahora nunca he escuchado tu evangelio, ni tampoco he oído tu palabra como la he oído hoy. Yo me he pensado ser una persona buena, una persona religiosa y que con eso era suficiente. Pero reconozco que debo de arrepentirme. Por ello, yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te recibo en este momento como mi Señor y mi suficiente Salvador. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. De verdad, ¿quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir?
eternidad sino tú, Jesús. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más